Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. ¿Qué harías si te dijera que existe una historia en la Biblia tan impactante que la mayoría prefiere ignorarla? Una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la obediencia, la gracia y el juicio de Dios. Una historia donde un profeta fiel, escogido por el Señor, después de cumplir perfectamente su misión, termina muerto al borde del camino, atacado por un león enviado por Dios. Y aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿Cómo puede alguien obedecer a Dios, cumplir su voluntad y aún así terminar bajo su juicio? Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia antigua. Es una advertencia para todos los que creen que una sola decisión equivocada no tiene consecuencias. Lo que descubrirás hoy podría transformar para siempre tu manera de escuchar la voz de Dios y de responder a su llamado. Estamos a punto de entrar en uno de los relatos más inquietantes y menos predicados de toda la Biblia. Un relato que rompe nuestras ideas cómodas sobre un Dios predecible y nos enfrenta con una verdad que muchos preferirían no escuchar. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. La historia se encuentra en 1 Reyes capítulo 13. Pero para comprender la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos viajar a uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. El gran reino construido por David y fortalecido por Salomón acaba de fracturarse. Las 12 tribus ya no caminan juntas. La nación elegida por Dios está dividida. Al sur permanece Judá. Al norte surge un nuevo reino bajo un hombre ambicioso llamado Jeroboam. Lo que parecía una crisis política, pronto se convertiría en una crisis espiritual, capaz de arrastrar a toda una nación hacia la idolatría. Y en medio de ese caos, Dios levantaría a un profeta con una misión clara, una orden específica y una advertencia que no podía ser ignorada. Lo que sucedió después es tan sorprendente que siglos más tarde todavía nos obliga a preguntarnos, ¿qué ocurre cuando la voz de Dios es reemplazada por una voz que parece espiritual, pero no viene de él? Al sur quedó el reino de Judá bajo el linaje de David. Jeroboam, un hombre astuto y temeroso de perder el poder, hizo algo que cambiaría el destino espiritual de todo un pueblo. Fabricó 2 becerros de oro y los colocó en Betel y en Dan, diciéndole al pueblo en 1 Reyes 12:28, «Aquí están tus dioses, oh Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Era una imitación del pecado del desierto, el pecado del becerro de oro de Éxodo 32, pero esta vez institucionalizado, normalizado, convertido en religión oficial del Estado. Jeroboam no solamente fabricó ídolos, sino que también nombró sacerdotes que no eran del linaje de Leví. Instituyó fiestas religiosas por su propia cuenta y construyó altares en los lugares altos. Era una corrupción total, sistemática y deliberada del culto al Dios de Israel. En ese contexto exacto, en ese momento de máxima rebelión institucionalizada, Dios hace algo extraordinario. Envía un profeta desde Judá hasta Betel, hasta el corazón mismo de la apostasía, con una misión específica: predicar juicio contra el altar donde Jeroboam estaba quemando incienso. Y este profeta obedece, viaja, se para frente al rey y proclama una de las profecías más asombrosas del Antiguo Testamento. Altar, altar. Así ha dicho el Señor: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman inciensos. Sobre ti y sobre ti quemarán huesos de hombres. Primeros Reyes 13:2.
Esa profecía se cumpliría 300 años después con el rey Josías, exactamente como fue declarada, como se registra en Reyes 23:151. Era una señal del tiempo de Dios, una voz enviada hacia el futuro desde el presente, una advertencia de que el juicio de Dios no tiene fecha de vencimiento. Para confirmar la autenticidad del mensaje, Dios hace que el altar se parta y la ceniza se derrame, exactamente como el profeta lo había anunciado. El rey Jeroboam, furioso, extiende su mano y ordena que aprecien al profeta. Pero en ese instante su mano se seca. This summer soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Queda paralizada, incapaz de moverse. El rey aterrado le ruega al profeta que ore por él y el hombre de Dios intercede, y la mano del rey es restaurada. Jeroboam, agradecido, lo invita a su mesa. Ven conmigo a casa y come y yo te daré un presente. Primera Reyes 13:7, y aquí es donde todo gira. Aquí es donde la historia deja de ser una historia de poder profético y se convierte en una historia de obediencia radical y sus consecuencias. Porque el profeta responde con claridad: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me fue ordenado por la palabra del Señor, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuiste. Reyes 1389. La orden era absoluta: cumple la misión, regresa por un camino diferente, no comas ni bebas allí, sin excepciones, sin negociaciones, sin zonas grises. El profeta cumple, se va por otro camino. Hasta este punto todo es obediencia impecable. Este es un hombre que se plantó frente a un rey poderoso, que predicó juicio sin temblar, que rechazó el favor real sin vacilar. Un hombre valiente, un hombre fiel. Y entonces aparece el anciano profeta de Betel. Este personaje es uno de los más complejos y perturbadores de toda la narrativa bíblica. Era un profeta, pero vivía en Betel, en el centro mismo de la apostasía de Jeroboam. Sus hijos le cuentan lo que pasó con el hombre de Dios, y el anciano los manda a ensencillar su asno y sale a buscarlo. Lo encuentra sentado bajo un encino descansando en el camino y le dice: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Primera Reyes 13:14. El anciano lo invita a su casa a comer, y el profeta repite la orden divina: no puede comer ni beber allí. Eso le fue mandado por la palabra del Señor. Y entonces el anciano dice algo que cambia todo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por la palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Reyes 13:18. Y el texto añade 4 palabras que helarán tu sangre, mas él le mentía. Aquí está el corazón del drama. Un profeta miente a otro profeta. Un hombre que conoce la voz de Dios, que entiende el peso de la palabra profética, usa exactamente ese lenguaje sagrado para engañar. Y el profeta de Judá, el hombre que había resistido al rey, cede ante otro profeta, regresa con él, come y bebe en Betel. Estaban sentados a la mesa cuando súbitamente la palabra del Señor llegó al anciano profeta, y esta vez era genuina. Y él clamó al hombre de Dios de Judá: así ha dicho el Señor, por cuanto has sido rebelde al mandamiento del Señor,
y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Primera Reyes 13, 2122. El juicio no llegó sobre el anciano que mintió, llegó sobre el profeta que obedeció la mentira. El hombre de Judá se levantó, montó su asno y en el camino un león lo mató. El texto de Primeros Reyes 13:26 es explícito. El Señor lo ha entregado al león, el cual lo ha quebrantado y muerto, conforme a la palabra del Señor. No fue accidente, no fue coincidencia. Fue el juicio soberano de Dios, ejecutado a través de ese animal, no para devorar el cuerpo, sino para matar al profeta y quedarse parado junto al cadáver, sin tocarlo, sin consumirlo, sin dispersarlo. El asno también estaba parado junto al cuerpo sin huir. Era una escena sobrenatural, una señal visible en la ruta, porque cuando la gente pasó y vio al león parado junto al cuerpo y al asno, lo reportaron en la ciudad de Betel. El anciano profeta fue, reconoció lo que había pasado, lloró sobre el cuerpo, lo enterró y dijo: «Ay, hermano mío», y pidió que cuando él muriera lo enterraran junto a ese profeta. ¿Por qué Dios actuó así? ¿Por qué matar al profeta y no al anciano mentiroso? ¿Por qué tal severidad? Para entender esta pregunta, necesitamos meternos en la cultura y la teología que formaba el pensamiento de Israel en el siglo IX a.C. En la mentalidad hebrea, la palabra de Dios no era simplemente información, era poder creativo, era realidad activa, era la expresión de la voluntad soberana del Creador del universo. Cuando Dios... This episode is brought to you by San Pellegrino Ciao. A gift from Italy to your home. San Pellegrino Ciao is a flavored sparkling water made with real fruit juice, finished with a pinch of Sicilian salt for a perfectly balanced taste. So which flavor will you choose? Peach, lime, blood orange, cherry, or maybe the all-new limoncello? Crafted in Italy with 0 grams of added sugar. San Pellegrino Ciao. Buy it now. Hablaba, las cosas sucedían. El Génesis comienza con esa realidad, y dijo Dios, y fue así. La palabra de Dios no era sugestión ni recomendación, era decreto eterno. Por eso los profetas no decían, yo creo que Dios quiere que, sino así ha dicho el Señor. Ko amar ibreach, una fórmula que en hebreo llevaba el peso de un edicto real, de una orden irrevocable. El profeta de Judá había recibido una instrucción directa, clara, sin ambigüedades. No había margen de interpretación. Cuando el anciano le dijo que un ángel le había hablado con una instrucción contraria, el profeta de Judá enfrentó una elección que define toda la teología bíblica de la obediencia. ¿A quién escuchas cuando dos voces reclaman ser de Dios? ¿A la voz que recibiste directamente o a la voz que viene a través de otro, por muy respetable que parezca ese otro? El apóstol Pablo enfrentaría esa misma pregunta siglos después y respondería con una declaración que resuena desde Gálatas 18. Aunque nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncie un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema. La autoridad de la palabra recibida no puede ser superada por ninguna otra voz, sin importar su posición, su edad, su reputación o su título, ni siquiera si dice venir con una revelación angélica. El profeta de Judá falló exactamente en ese punto. No fue engañado por el mundo. No fue tentado por el placer o el dinero o la comodidad. Fue derribado por algo que sonaba como revelación divina, que usaba el vocabulario correcto, que venía de un hombre con credenciales religiosas. Fue derribado por una falsa palabra profética que resonaba con autoridad espiritual. ¿Y para quién fue escrita esta historia? Para Israel. Para un Israel que estaba siendo bombardeado constantemente por voces que reclamaban hablar en nombre de Dios, que legitimaban el culto a los becerros de Jeroboam, que justificaban teológicamente la apostasía nacional. La pregunta que Dios estaba respondiendo con esta historia no era abstracta, era urgente, era de vida o muerte espiritual.
¿Cómo distingues la verdadera palabra de Dios de la falsa? ¿Cómo sabes cuándo obedecer y cuándo resistir, incluso cuando la voz que te habla parece santa? La respuesta de Dios fue brutal en su claridad. La palabra que ya tienes es tu ancla. Si Dios ya te dijo algo, ninguna otra voz puede contradecirlo. No el profeta más anciano, no la tradición religiosa más establecida, no la persona más respetada en tu comunidad. Lo que Dios ya habló permanece y desobedecerlo, aunque sea por deferencia religiosa hacia otro profeta, tiene consecuencias. Pero hay algo más en esta historia que generaciones de predicadores han pasado por alto. El anciano profeta de Betel vivía en Betel. Vivía en el centro de la corrupción religiosa de Jeroboam y había aprendido a coexistir con ella. Había aprendido a usar el lenguaje de la profecía sin la fidelidad que esa profecía demandaba. Era un hombre que sabía cómo hablar el idioma de Dios sin vivir la obediencia de Dios. Y cuando vio al profeta de Judá, algo en él quiso sabotear esa pureza, esa firmeza, esa fidelidad que él mismo había perdido hace mucho tiempo. ¿Cuántos creyentes hoy son como ese anciano profeta? ¿Cuántos llevan años en la iglesia? Conocen los versículos, saben el lenguaje correcto, pero han hecho las paces con su propio Betel interior, con sus propios becerros de oro, con sus propias áreas de compromiso y desobediencia. Y desde ese lugar, con toda la autoridad de su experiencia religiosa, su mama y su vocabulario espiritual, le dicen a otros que Dios entiende, que Dios es flexible, que lo que Dios claramente dijo ya no aplica en este contexto particular. El mensaje que Dios le estaba mandando a Israel a través de esta historia era devastador en su simplicidad. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Si incluso mi profeta fiel muere por desobedecer mi palabra bajo presión religiosa, imagina las consecuencias para una nación entera que ha abandonado mi ley sistemáticamente. El estándar de Dios no baja porque la desobediencia sea colectiva, ni porque quien te tienta hacia ella use vocabulario sagrado. Pero hay una dimensión de esta historia que apunta más allá de sí misma, que señala hacia algo que el canon completo de las Escrituras revelaría con el tiempo. Hay una tensión entre justicia y misericordia en esta narrativa que no puede resolverse solamente dentro de Primeros Reyes 11. El profeta muere, el mentiroso vive, el inocente que fue engañado paga con su vida. El culpable que generó el engaño llora sobre el cadáver, pero sigue viviendo. Sigue profetizando, sigue en Betel. Esa atención es la misma que recorre toda la narrativa bíblica hasta llegar al punto donde converge en la cruz. Porque en el Calvario el inocente también muere. El Hijo de Dios que no tuvo una sola palabra desobediente, que nunca cedió a ninguna voz contraria al mandato del Padre, que resistió la tentación en el desierto cuando el propio le citó las Escrituras para desviarlo. Ese Hijo perfecto muere y muere de manera que el culpable pueda vivir. La historia del profeta de Judá y el león es, en ese sentido, una sombra dramática y oscura de la expiación, no en el sentido de que el profeta sea tipo de Cristo, porque él murió por su propio pecado, sino en el sentido de que la justicia de Dios tiene un peso que no puede ignorarse, que la desobediencia tiene consecuencias reales, que el cosmos moral que Dios ha establecido no es decorativo, sino absoluto. Y si eso es verdad, entonces la necesidad de un sustituto que cargue ese peso no es injusticia. Es la única manera en que la misericordia y la justicia pueden coexistir sin que una destruya a la otra. Jesús mismo citaría esta tensión en sus propias enseñanzas.
En Mateo 7:21,23 advertiría que en el día del juicio muchos le dirían, Señor, Señor, y que profetizaron en su nombre, echaron demonios en su nombre, hicieron milagros en su nombre, y él les respondería, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. El conocimiento de Dios en el pensamiento bíblico, tanto hebreo como del Nuevo Testamento, no es intelectual, sino relacional y obediencial. Conocer a Dios es obedecerlo, no cuando es fácil, no cuando es conveniente, sino también cuando el costo es el rechazo de figuras de autoridad religiosa que te invitan a bajar la guardia. La cultura judía en la que nació esta narrativa tenía una palabra para la obediencia radical a la ley de Dios. Shema, escuchar, obedecer. En hebreo, escuchar y obedecer son la misma acción. No existe el concepto de escuchar a Dios sin obedecerle. El Deuteronomio 64, el versículo más sagrado del judaísmo, el Shema y Israel, no es solo una declaración teológica sobre la unicidad de Dios. Es un llamado a la obediencia total, íntegra, sin reservas. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese amor que se expresa con todo el ser es precisamente lo que el profeta de Judá sacrificó cuando eligió la voz del anciano sobre la voz que Dios le había dado directamente. Y para la audiencia original de esta historia, para los escribas y sacerdotes del sur que compilaron los libros de los reyes, probablemente durante el exilio babilónico, la lección era urgente y personal. Israel estaba en Babilonia precisamente porque había escogido repetidamente la comodidad de las voces humanas sobre la claridad de la palabra divina. Había escuchado a los falsos profetas que decían paz, paz, cuando no había paz. Jeremías 6:14. Había ignorado a Jeremías, a Amós, a Oseas, a todos los que habían gritado desde las esquinas de la historia que el camino de Jeroboam llevaba a la ruina y ahora estaban exiliados. Y los escribas que recogían estas historias las ponían por escrito como testimonio de que Dios había advertido, que Dios siempre advierte y que las consecuencias de ignorar esa advertencia son reales. ¿Y qué mensaje tiene todo esto para quien está leyendo o escuchando hoy? Que la obediencia a Dios no admite excepciones emocionales, que hay momentos en tu vida donde alguien que parece saber más que tú, que habla con más autoridad que tú, que lleva más años que tú en esto, te va a decir que lo que Dios claramente te indicó ya no aplica. Te van a dar razones teológicas, te van a citar versículos, te van a ofrecer hospitalidad y comunidad y pertenencia. Y en ese momento, el profeta de Judá y el león te va a susurrar al oído. La palabra que ya tienes es suficiente, no la cambies por ninguna otra voz. Que la misericordia de Dios no es excusa para la desobediencia. Que Dios puede amarte profundamente y al mismo tiempo tomar muy en serio la ruptura del pacto de obediencia. El amor de Dios no es blandura divina. Es un amor que incluye la disciplina, que incluye las consecuencias, que incluye el peso de la responsabilidad de conocer su voluntad y no seguirla. Que la advertencia más peligrosa no siempre viene de la fuente obvia. No es el mundo secular el que con más frecuencia hace caer a los siervos de Dios. Es el anciano profeta de Betel. Es la voz religiosa dentro del sistema que conoce el idioma, que tiene las credenciales, que habla con autoridad, pero que vive en Betel, que ha hecho las paces con sus propios altares ilegítimos y que consciente o inconscientemente quiere que tú también bajes la guardia. Y finalmente, que Dios es absolutamente soberano incluso en el juicio. León que mató al profeta no fue un accidente, fue el instrumento del juicio divino, tal como el propio texto declara en Primerimos Reyes 13:26. El Señor lo entregó al león conforme a su palabra, y luego ese mismo león se quedó parado junto al cuerpo, como un testigo silencioso, sin huir, sin devorar el cadáver, sin tocar al asno. Era señal,
era mensaje. Dios estaba diciendo, yo juzgo y mi juicio es selectivo, preciso y con propósito. No fue caos, fue justicia quirúrgica. Oiga, mientras lees estas palabras, quiero preguntarte algo que solamente tú puedes responder. ¿Hay en tu vida una instrucción clara de Dios que has estado postergando, modificando o abandonando porque alguien que respetas te dijo que no era necesaria, que Dios entiende, que el contexto es diferente? Estás sano en la mesa del anciano profeta de Betel, comiendo el pan que no debías comer, bebiendo el agua que no debías beber, diciéndote a ti mismo que al final Dios es misericordioso y todo estará bien. Quizás el profeta de Judá también se dijo algo parecido mientras se sentaba a esa mesa. La Biblia no nos dice lo que pensó, pero sí nos dice lo que hizo. Comió, bebió y desobedeció. Y un león lo esperaba en el camino. Esta no es una historia para asustarte. Es una historia para despertarte, para recordarte que la palabra de Dios tiene peso real, que la obediencia tiene valor real y que el Dios que envió a ese profeta desde Judá hasta Betel para gritar verdad frente al poder, es el mismo Dios que te habló a ti, que puso algo claro en tu espíritu, que te dio una instrucción que todavía espera ser obedecida completamente. No permitas que ningún anciano profeta de Betel te convenza de abandonar el camino que Dios ya te mostró. No te detengas en mesas que Él nunca preparó para ti. El camino de regreso ya fue señalado. La palabra que recibiste sigue siendo la misma, y el Dios que la pronunció continúa siendo fiel, santo y verdadero. Él sigue siendo el Señor de los caminos, de las promesas y de los leones. Ahora quiero leerte en los comentarios. Dime desde qué país, ciudad o rincón del mundo estás escuchando esta historia. Me emociona saber hasta dónde está llegando esta palabra y cómo Dios sigue tocando corazones a través de ella. Si este mensaje habló a tu vida, si despertó algo dentro de ti o te recordó una verdad que necesitabas escuchar, compártelo con alguien que también necesite esta advertencia y esta esperanza. Porque el profeta de Judá no tiene que morir dentro de ti. Mientras hay vida, todavía hay tiempo para volver a la obediencia. Y antes de despedirme, quiero darte las gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por permitir que la palabra de Dios llegue a tu corazón. Que el Señor te bendiga, te guarde y fortalezca tu fe cada día. Déjame un comentario, suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias y enseñanzas bíblicas. Nos vemos en el próximo video. Que la paz y la gracia de Dios estén contigo siempre. Hasta la próxima. Referencias bíblicas. 1 Reyes 12:28. 1 Reyes 13, 2 Reyes 23, 15, 6. Éxodo 32, Génesis 1, Deuteronomio 6:4-5, Jeremías 6:14, Gálatas 1:8, Mateo 7:21, 23, 21, 23, 21, 23, 21.